Listo, muchas gracias. Bueno, para los que no están acá y van a ver la grabación, hasta el momento no he dicho mayor cosa. Simplemente hablé un minuto sobre lo que hicimos en la clase pasada y estaba diciendo que vamos a empezar a hablar de funciones sencillas que van a partir o bien de un intervalo o bien de todo R y van a llegar a Rn. Es decir, para ser consistentes con la notación de antes, pongamos mejor Rn. Sí, entonces son funciones simplemente en donde el n vale 1. ¿Sí? El n vale 1. Esas van a ser las llamadas curvas. Ya veremos que esas funciones son bastante naturales. Muy bien. Entonces la mejor forma de pensar en curvas, aún no he definido qué es una curva, es pensar en una partícula que está, por ejemplo, en el plano moviéndose siguiendo cierta regla, ¿sí? A través del tiempo. Entonces, la partícula conoce una regla que le dice que en el tiempo t tiene que estar en tal punto. Después, en el tiempo t' en tal punto, etcétera. Eso va a ser para nosotros la definición informal de curva o trayectoria. Entonces, voy a empezar con la definición. O si quieren, les puedo mostrar como un ejemplo rapidito antes de pasar a la definición. Entonces, pensemos que hay una partícula que está en el plano. Piensen que es una pulga o lo que sea. Y arrancó acá en el punto 0,1. Y la partícula, la, la pulga, perdón, va a empezar a moverse así. A ver, para que sea más sencillo, mejor arranquémoslo en 0,1. En 1,0, perdón. No importa. Es solo como para que sea más simple. Eso borrémoslo. Y digamos que la partícula, la pulga empieza a moverse así en círculo. Digamos que a velocidad constante. No me importa cuánto es la velocidad, pero digamos que la velocidad es constante. Y quiero que se mueva en círculo. En un círculo perfecto. Entonces transcurre cierto tiempo y ella está por acá, después otro cierto tiempo, y por acá, 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 etc. Entonces, para determinar la posición de la pulga en cierto momento, yo requiero dos coordenadas, ¿cierto? Que son la posición de la pulga en el tiempo t. En el tiempo t me dan dos coordenadas que me dicen cuál es la posición de la pulga. ¿Qué función podría usar yo como xt y y de t para que dicha coordenada, dicho punto, perdón, siempre esté sobre el círculo? Cierto, tengo el círculo azul y la pulga empieza a moverse a través del círculo. Entonces mi pregunta es, ¿qué funciones x de t y de t podríamos usar como coordenadas para la posición de la pulga en cierto punto t, en cierto momento t?
A ver, un punto sobre el círculo, ¿qué propiedad tiene? O digamos, ¿cómo es la ecuación del círculo? Sería x cuadrado más y cuadrado igual a 1 de ese círculo. Bueno, ese es el círculo, exacto. Listo. Pero el círculo también tiene otra ecuación, ¿o no? En su curso de cálculo 2 no vieron nada de parametrización. Fíjense que los puntos sobre el círculo quedan determinados muy bien por su y y su x, ¿cierto? Pero también quedan determinados por otro número. ¿Qué número? Si hay un número que me determina completamente a cada punto sobre el círculo. ¿Qué número es ese? Pues el ángulo. Si yo conozco el ángulo, yo conozco el punto. Dado el ángulo, ¿cómo conozco yo el punto? O sea, ¿qué ecuación uso para el punto? ¿Qué expresión? Nunca en su vida han escuchado hablar sobre coordenadas polares. Sí, sí, profe. Ok, entonces, si yo conozco el ángulo, ¿quién es el punto? Pues veamos. Encontremos el X y el Y. ¿Cuánto mide esto de acá? ¿Y cuánto mide esto de acá? O sea, ¿cuánto mide el Y y el X? El rayo por el seno y el rayo por el coseno del ángulo. Exacto. Y el radio es 1, sí, es el círculo unitario. O sea que entonces el segundo sería seno y el primero coseno. Entonces, otra forma de describir el círculo es decir que el círculo azul es también coseno de teta, seno de teta, ¿cierto? Con teta, digamos, en el intervalo 0,2pi. Esa es otra manera de describir el círculo. ¿Sí? Cuando yo avanzo sobre el teta, cuando yo muevo el teta, perdón, y recorro todo ese ángulo de 360, pues el punto rojo se está moviendo sobre todo el círculo. Listo. Entonces ahora vuelvo a la pregunta inicial. ¿Qué instrucción podría yo darle a la pulga en el tiempo t? Le digo, en el tiempo t, párate en qué punto. Para que esté sobre el círculo. R por T por coseno. R por t por coseno. ¿Qué es R y coseno de quién? Más sencillo que eso. A ver, no se complique en la vida. Quiero darle una instrucción a la pulga de tal forma que, o sea, le voy a dar un par de coordenadas a la pulga, de tal forma que ese par de coordenadas correspondan a su posición sobre el círculo. ¿Sí? Entonces son dos coordenadas que simplemente cumplen que están sobre el círculo. Esas coordenadas van a depender del tiempo t. Cuando el tiempo se mueve, la partícula se mueve. ¿Qué es lo más fácil que puedo hacer? T por la coordenada.
Pero ¿cuál coordenada? La que te den, y sería simplemente ese producto de la coordenada, ¿o no? ¿Pero cuál coordenada? La partícula no conoce las coordenadas, se las voy a dar. Le voy a decir partícula o pulga. En el tiempo t, párate en esta coordenada de acá, en este par XY. O sea, en el tiempo cero yo le digo a la partícula, bueno, párate en 1,0. Y a partir de ahí vas a hacer lo siguiente. ¿Qué le digo que haga? Acá es el tiempo t igual 0. Se paró la pulga ahí y ahora yo le digo, haz lo siguiente. ¿Qué le digo? Entonces, a medida que pasa el tiempo, la partícula o la pulga empieza a recorrer el círculo. ¿Cómo podría hacerlo? En otras palabras, dado un tiempo t, yo tengo que darle un punto del plano sobre el círculo. O sea, un punto del plano sobre el círculo como función de t. ¿Qué es lo más sencillo que puedo hacer? Pues decirle que en el tiempo t se pare en coseno de t, seno de t. ¿O no? Si yo hago eso, la partícula siempre va a estar sobre el círculo. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Ok, entonces, en el tiempo t, la partícula está en el punto coseno t, seno de t. Entonces, a medida que yo muevo el t, la partícula está recorriendo estos puntos de acá. ¿Sí? Entonces, la partícula empieza por acá en, en 1,0, que es lo que me da la instrucción en el tiempo t igual 0, porque cuando t vale 0, se me convierte en 1 y esto en 0. Entonces la partícula arranca acá en 1,0, en el tiempo 0, y empieza a moverse así. Cuando t va creciendo, describe una trayectoria que coincide con un círculo. Y si t es muy grande, o sea, si t llega, por ejemplo, a 2pi y continúa, entonces la partícula, ¿qué va a hacer? Va a llegar aquí y va a seguir haciendo lo mismo. Y si t, por ejemplo, estuviera permitido, como cualquier número real, entonces la partícula se va a quedar ahí por siempre. Empieza a dar una vuelta, dos vueltas, tres vueltas, etc. ¿Sí? Ahora, si t estuviera solamente variando entre 0 y 2pi, da una única vuelta. Aquí cierra en 2pi. Si el ángulo de cierre en 2pi. Si estuviera, por ejemplo, variando entre 0 y 5pi, ¿qué pasaría con la partícula? ¿Dónde acaba? Bueno, este símbolo acá es un pertenece invertido. Sí, estoy diciendo, t pertenece a 0,5pi. En ese caso, la partícula, ¿dónde acabaría? ¿O qué haría antes de detenerse?
da 2 vueltas y media vuelta. Exactamente. Entonces, en 2pi da una vuelta, en 4pi da otra vuelta, y ahora falta pi. Cuando falta pi, lo que hago es que voy por acá, por acá, por acá. Ahí ya recorrí 5pi de tiempo y acabé ahí. Entonces la partícula se murió acá. Ahí quedó. Entonces esa de ahí es la definición intuitiva de una curva. Algo importante para resaltar es lo siguiente. Fíjense que si yo aquí pongo 5pi o cualquier cosa que sea mayor que 2pi, si a partir de 2pi, o sea, si aquí yo pongo un x cualquiera, tal que x sea mayor o igual que 2pi, la imagen del recorrido de la partícula o de la pulga es la misma. Siempre es el círculo, ¿cierto? Porque uno da una vuelta en 2pi, y si x es mayor o igual que 2pi, entonces yo siempre me muevo sobre lo que ya recorrí. Entonces, el rastro de la pulga, si el rastro, digamos, si la pulga estuviera sucia y va dejando el sucio sobre el círculo, es el mismo, si ese rastro es el mismo. A pesar de que la función, o sea, la regla es diferente. ¿Por qué es diferente la función? Porque el dominio es diferente. Me explico mejor. Si aquí pongo 2pi, la curva que estoy describiendo, perdón, la trayectoria, si la imagen es el círculo. Si yo cambio a 3pi, también el rastro es el mismo. Si yo cambio a 6pi, también el rastro es el mismo. Sí, entonces solamente con ver la curva no es suficiente para saber quién es la regla. Entonces por eso hay que distinguir entre la regla, ¿cierto? La regla tiene dos componentes. Uno, el dominio, y dos, la asignación. Entonces hay que distinguir entre regla y el recorrido o el trazo de la partícula. Bien, entonces eso que acabo de decir con palabras ahí medio vagamente, voy a escribirlo formalmente. Sí, esto era nada más como una introducción a lo que viene, que es el concepto de curva. Entonces, definición o de recorrido o trayectoria. Entonces, una trayectoria listo. Entonces, yo les dije desde un comienzo que vamos a trabajar con funciones que van de R a Rm. Sin embargo, la teoría es exactamente igual en R2, en R3, en R4, etc. Entonces vamos a restringirnos a m igual 2 y a veces a m igual 3. Más allá de eso, la cosa es exactamente igual. Entonces, listo, una trayectoria en, digamos, en R3, pongamos R3, o puede ser R2, no importa. Es simplemente una función. El libro usa la notación sigma de un intervalo i de la recta real, que puede ser toda la recta real, a R3. Eso es una trayectoria. Es una función que parte de un intervalo real y llega a R3. Esto de acá, entonces, no es lo mismo que una curva. A ver, lo que pasa es que aquí siempre había un conflicto porque algunos libros usan trayectoria para una cosa y curva para otra cosa, y otros libros usan curva para lo contrario y trayectoria para lo contrario. Sí, lo que quiero decir es que lo que voy a escribir ahora es diferenciar o una manera de diferenciar la función de su gráfico.
Entonces, para nosotros trayectoria va a ser eso. Y la gráfica de sigma será llamada curva. ¿Por qué creen que puse gráfica entre comillas? Porque realmente no es una gráfica, sino pues, algo que es un movimiento que está pasando. No, a ver, digamos que con gráfica aquí me refiero al trazo de la función, ¿sí? O sea, literalmente a la gráfica que está ahí, al dibujo que está ahí. Pero la palabra gráfica no es apropiada en este caso. Porque gráfica, recuerden, que es, digamos, en este caso, en el caso de acá, yo estoy llamando gráfica al círculo. Pero en realidad la gráfica de una función de R2 vive en R3. Son puntos de R3. La primera coordenada es el parámetro y la segunda y tercera son el valor de la función. Así como las gráficas de funciones de R viven en el plano. Entonces, en realidad, esto de acá es una gráfica en el sentido folclórico, en el sentido coloquial, ¿cierto? En el sentido que ustedes usan con su mamá, con su papá en la casa. Pero no gráfica en el sentido matemático. Gráfica en el sentido matemático de esta función de acá debería ser un subconjunto de R3. Sí, entonces aquí gráfica me refiero al dibujo que están viendo en pantalla de rojo. No a la gráfica formalmente como se define en matemática. ¿Me hago entender o no? Listo. Pregunta, ¿está clara entonces la diferencia entre trayectoria y curva? En el ejemplo anterior, en el primer ejemplo, la trayectoria es la función que puede variar dependiendo del dominio, mientras que la curva es el círculo, independientemente de quién sea el dominio, siempre y cuando el extremo derecho del intervalo sea mayor o igual que 2pi. Entonces, solamente con la curva no puedo decir quién es la trayectoria. Hace falta más datos. Sí, digamos, a veces, en general, no se puede decir quién es la trayectoria solamente a partir de la curva, porque es posible que la curva o que la trayectoria haya pasado varias veces por el mismo punto de la curva, haya recorrido la curva muchas veces, y eso no hay cómo distinguirlo solamente del dibujo, o sea, eso no hay cómo inferirlo del dibujo. Ok, ¿preguntas hasta ahí? Listo. Entonces, la curva o la trayectoria. Bueno, otra cosa. Otra cosa es que a veces usaremos sin ningún cuidado la palabra trayectoria en vez de curva y a veces usaremos sin ningún cuidado la palabra curva en vez de trayectoria. Cuando sea importante diferenciar entre las dos, haremos la diferencia. Mientras podemos usarla sin miedo, o sea, sin ser cuidadosos. Dejando claro que no son lo mismo. Listo, entonces la trayectoria se llama o se dice ya sea continua o diferenciable
si sigma 1, sigma 2 y sigma 3 son o continuas para el primer caso o diferenciables para el segundo. Donde sigma 1, sigma 2 y sigma 3 son las coordenadas de sigma. Sí, entonces cuando me hablan sobre una trayectoria diferenciable o sobre una curva diferenciable, lo que me están diciendo es un vector tal que cada coordenada es o continua o diferenciable. Bueno, sí, si me dicen que es curva diferenciable, pues pido que cada coordenada sea diferenciable. Si la curva me dicen que es continua, entonces pido que cada coordenada sea continua. Observen que cada coordenada, sigma 1, sigma 2 y sigma 3, es una función del intervalo i en donde está definida la trayectoria a valor real. Listo. Entonces, ya vimos el ejemplo del círculo. Hagamos otro ejemplo bastante popular, y es el siguiente. Ok, entonces podemos hacerlo en R2, en R3, en R4, en donde sea. Por simplicidad, hagamos el dibujo en R2 y después pasamos ya la formalidad a R3. Entonces, si tengo el plano, fíjense, uno puede pensar en trayectorias circulares, pero no son las más fáciles, o sea, no son las más sencillas. Creo que la más sencilla sería pensar en una trayectoria recta, ¿sí? Entonces, ¿qué tipo de función podría usar yo como trayectoria para que la curva sea una recta? Entonces, fíjense. Entonces, primero yo le digo a la pulga, bueno, párate en cualquier punto. Digamos que en el tiempo cero la pulga empezó acá. Y yo le digo, a partir de ahí te mueves en esa dirección. Entonces, digamos, Eh, Pero tiene que ir y volver o solamente puede seguir derecho, porque si puede seguir derecho sería X, podría ser X. sí, puede ir y volver. Ir y volver. Ok. Para acá piensen que el tiempo es negativo. Así que la curva viene por acá desde el infinito. ¿Sí? Entonces, para determinar la posición de la pulga sobre la curva, que es una recta, en este caso yo necesito dos cosas. Una es un punto sobre la recta, digamos que en el tiempo cero está ahí, y otra es la dirección de la recta. Si yo le digo, hey, muévete en esa dirección, digamos. Entonces necesito un punto inicial, B0, digamos, un vector inicial B0, y necesito una dirección B. Entonces, ¿qué instrucción podría darle yo a la curva, perdón, a la pulga, para que en el tiempo t esté siempre sobre la recta? Phi t igual a quién. Quiero decir que la trayectoria tal es una recta. Que pongo acá.
Sencillo, entonces le voy a decir a la pulga. Lo siguiente, eso no debía haberlo borrado. Lo siguiente. Arrancas en B0 y después de cierto tiempo T, recorres T por el vector dirección. Esto de acá es una curva. Es una recta, perdón. Digamos, si T... si este fuera el vector dirección B y T fuera, por ejemplo, un medio, entonces en el tiempo un medio, voy a estar por acá, en la mitad de B. Sí, aquí estoy en el tiempo un medio. En el tiempo 2 voy a estar por acá en el doble de B. En el tiempo 0 voy a estar acá. En el tiempo -1 voy a estar acá, que es la misma longitud de B, pero apunto hacia el otro lado, etcétera. Sí, entonces esta trayectoria de acá es una recta. En este caso particular, la trayectoria es una función que está agarrando un número real y me está devolviendo un elemento del plano. Pero de nuevo, ese R2 puede ser cualquier cosa. El argumento sirve independientemente de si es R2, R3 o lo que sea. Listo. ¿Se entendió o no? Sí. Ok. Entonces ese sería el ejemplo 2 o 1. Bueno, digamos el 1, el primero no fue un ejemplo formal. Hagamos otro. Entonces, de nuevo, pregunta. Digamos que ahora yo quiero que la pulga recorra esta parábola de acá, la parábola. Bueno, no se ve muy bien ahí. Así, la parábola unitaria. Digamos, la parábola. Si esta de acá es la parábola que corresponde a la gráfica de la función y igual a x al cuadrado, ahora sí es gráfica en el sentido matemático. ¿Qué trayectoria podría usar yo para que la pulga se mueva sobre la parábola? T por x al cuadrado. ¿Puedes repetir, por favor? T por x al cuadrado, porque cuando t valga 0, se estaría en el centro. Pero t por x al cuadrado, yo necesito dos coordenadas, ¿cierto? La de la x, perdón, y la de la y. ¿Cuáles serían entonces? Fíjense, un punto sobre la parábola, ¿de qué forma es? Digamos, este punto de acá. Es aquí x y acá y, pero y es x al cuadrado. O sea, un punto sobre la parábola es de la forma x, x al cuadrado. Entonces, ¿qué trayectoria podría usar yo, perdón, para que la pulga se mueva siempre sobre la parábola?
Ya ahí está prácticamente hecho. Simplemente vamos a pensar en X como el tiempo y le vamos a decir a la pulga lo siguiente. En el tiempo t se pare en t, t cuadrado. Listo, ya. Entonces piensen que el eje X es el tiempo. En el tiempo t, digamos acá, me paro en t, t cuadrado, o sea, acá. Cuando el tiempo va creciendo, me muevo sobre esa parábola. Cuando el tiempo disminuye, vengo acá. Cuando el tiempo es negativo, vengo por acá, etcétera. Listo. Ese ejemplo ahí, sencillo. Ok, entonces espero que quede claro el concepto de curva y trayectoria y la diferencia entre curva y trayectoria. A pesar de que muchas veces las vamos a usar al tiempo, digamos, vamos a tratarlas como si fueran la misma cosa, pero no lo son. Ok. Listo. Entonces digamos que tenemos una curva o trayectoria arbitraria. Tengo el punto por acá, el punto, un punto T0, y tengo un punto por acá T. Entonces, si uno piensa de nuevo en el movimiento de una pulga, entonces cada punto sobre la trayectoria o curva va a ser la posición de la pulga. Entonces, si uno tiene posición, recuerden su curso de física, uno puede asignar una velocidad, que es la derivada de la posición. Entonces, si uno quisiera asignar una velocidad a la pulga, entonces para comenzar tendría que ser un vector velocidad, porque la velocidad y la posición tienen la misma dimensión. Entonces, si estamos moviéndonos en R2, el vector velocidad, perdón, la velocidad tiene que ser un vector. ¿Y cómo lo vamos a encontrar? Lo vamos a encontrar de la siguiente forma. O digamos, intuitivamente, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Entonces agarro un punto cercano a T0, hago la diferencia entre las posiciones, o sea, la distancia recorrida entre comillas, y divido entre el tiempo que transcurrió. Eso de aquí, cuando T se vuelve muy cercano a T0, o sea, cuando T empieza a acercarse a T0, 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 etc., debería ser una muy buena aproximación de lo que queremos que sea la velocidad instantánea de la pulga en el punto T0. Dicho de otra forma, este límite de acá, cuando T se va a 0, perdón, cuando T se va a T0, debería ser el vector velocidad o simplemente la velocidad en T0. Eso acá debería ser la definición de forma intuitiva. Y es esa la que vamos a usar. Entonces, definición. Dada una trayectoria sigma, digamos de un cierto intervalo y la R3, digamos. De nuevo, puedo poner R2, pero pongo R3 para que no siempre sea R2. No importa porque todo es exactamente igual.
su vector velocidad o el vector velocidad en el punto T0, perdón, será definida como límite cuando. Entonces, para que la cosa sea más bonita, voy a escribirlo así. No T tendiendo a T0, sino H tendiendo a T0. A ver si logran ver más rápido qué es esto. Y sigma de T más H menos sigma de T0 sobre sigma de H. Es lo mismo, obviamente. ¿Sí? Solamente estoy no considerando T menos T0, sino a esa diferencia, mejor dicho, esa diferencia la estoy llamando H. O sea, el tiempo T, lo estoy escribiendo como T0 más un H. Y lo que pido ahora es que el H se acerque a 0. Listo. ¿Identifican esto de acá o no? La derivada parcial. Es análogo, no. Sí, pero fíjate que aquí no hay derivada parcial, porque aquí la variable es solamente T. ¿Es la derivada Bueno, sola? aquí puse sigma, es solamente H, perdón. Sí, derivada sola. A ver, veamos. Entonces, observe lo siguiente. Ese límite que tengo arriba es lo siguiente. Es el límite cuando H se va a 0 de. Entonces, en vez de sigma, voy a poner sigma 1, sigma 2, sigma 3. Sigma 1, T0 más H, coma, sigma 2, T0 más H, coma, sigma 3, T0 más H, menos sigma de T0, sigma 1, perdón, sigma 2 de T0, sigma 3 de T0, y abajo el H. Ok, y eso de acá, entonces eso que tengo arriba como numerador, voy a escribirlo así. Entonces primero sigma 1 de T0 más H, menos sigma 1 de T0, después sigma 2 de T0 más H, menos sigma 2 de T0, y después sigma 3 de T0 más H, menos sigma 3 de T0. Y esto sobre H. Ahora, esto de acá es lo mismo que límite cuando H tiende a 0. Y a ver, este H que tengo afuera, dividiendo a todo el vector, lo puedo meter dentro de cada coordenada por la linealidad del producto de un número por un vector. Entonces este H puede pasar acá, acá y acá. Y después procedo a meter el límite en cada una de las tres entradas. Entonces cuando yo hago eso me queda lo siguiente. Coma, límite cuando H va a 0 de phi 2, T0 más H, menos phi 2, T0, sobre H, coma, límite cuando H va a 0 de sigma 3 T0 más H, menos sigma 3 de T0 sobre H.
Ahora sí, fíjense, los sigmas, o sea, sigma 1, sigma 2 y sigma 3, perdón, son funciones de valor real y parámetro real. O sea, son funciones comunes y corrientes, de los reales a los reales. Esto de acá, esto de acá y esto de acá corresponden simplemente a la derivada en T0 de sigma 1, sigma 2 y sigma 3. Dicho de otra forma, la velocidad instantánea en un cierto punto T0, en un cierto tiempo T0, va a ser simplemente el vector de derivadas. Ese vector de derivadas vamos a escribirlo simplemente sigma prima en T0. Si vamos a decir que sigma 1 prima, sigma 2 prima y sigma 3 prima, ese vector de derivada va a ser sigma prima. ¿Cierto? Vamos a definir a sigma prima de esa forma. Conclusión. La definición de vector, velocidad o velocidad instantánea en el tiempo T0 es simplemente el vector de derivadas. Observen una cosa. La derivada, perdón, la velocidad que estamos definiendo no es un número, es un vector. Si quisiéramos darle un número a la velocidad, entonces lo más natural que uno puede hacer es coger la magnitud de la velocidad. Esa magnitud de la velocidad es lo que vamos a definir como la rapidez del punto de la partícula en el tiempo T0. Recuerden que esas barras significan la norma. Va a ser la rapidez en el tiempo o en el instante T0. Eso sí es un número. Entonces es diferente velocidad que rapidez. Velocidad es un vector, la rapidez es la norma de ese vector. Ok. ¿Claro hasta ahí o no? Siguiente observación. Acá. Vamos a cambiar otra vez a como estábamos ahorita, que era T en vez de T0 más H. Cuando uno hace sigma T menos sigma T0, esa resta es un vector. ¿Qué vector es ese? Pues este vector de acá. ¿Sí? Ahí estamos dividiendo por T menos T0, que es un número real. Positivo o negativo, pero es un número real. O sea, este vector de acá, o esta cosa de acá, es un vector. ¿Sí? Un vector que apunta ya sea así o así, dependiendo de si T menos T0 es mayor que 0 o menor que 0. La cosa es que es un vector
sobre esta recta de acá. Entonces, fíjense, cuando T se acerca a T0, esa recta roja, ¿a qué creen que se acerca? ¿A cero? No, la recta. Ah, Esta recta. Cuando T se va moviendo hacia T0, esa recta, ¿para dónde se va? ¿O en qué se convierte? Si T0 estuviera por acá, sería así, etcétera. Perdón, si T estuviera por ahí. Pues eso tiende a la tangente en T0. Hagan el trabajo mental, si hagan el dibujo en su cabeza y pongan a T a moverse hacia T0. Entonces, el vector diferencia, cuando T se acerca a T0, va a ser un vector sobre la tangente. Si en el límite, ese vector está sobre la tangente. Dicho de otra forma, ese límite de acá me da una dirección de la recta tangente. Dicho de otra forma, el vector velocidad, que es ese límite de acá, es tangente a la gráfica o a la trayectoria en el punto T0. Entonces, observación. Eh, el vector, qué bobo, puse persona dos veces. El vector velocidad o la velocidad simplemente es tangente a la trayectoria o curva ok. Entonces, esta observación de acá, voy a encerrarla entre comillas, porque en realidad no está del todo correcto. Entonces, ahorita vamos a llegar a un ejemplo que muestra que esa observación no es del todo correcta, pero que es casi correcta. O sea, está correcta salvo una modificación que vamos a hacer ahorita. Por ahora quedémonos con eso. Entonces, hagamos un ejemplo, a ver. Entonces, encontrar la velocidad, rapidez y recta tangente a la gráfica o a la curva. De nuevo, aquí voy a usar curva, pero debería ser trayectoria, no importa. En el punto T0 arbitrario.
Sí, entonces me dan el círculo unitario. Lo recorro de esta forma y me preguntan que en un cierto punto T0 el tiempo es T0, el tiempo es T0, pero el punto en realidad es sigma de T0, que es la imagen, ¿cierto? Lo que vive en el plano, lo que está en el plano. Me preguntan ahí cuál es la velocidad instantánea de la partícula, a qué rapidez se mueve y cuál es la recta tangente al círculo. Ok. Entonces, ¿la velocidad cómo sería? Menos seno de t por coseno de t. Pues Exacto, la derivada de la segunda. exacto. Entonces, velocidad que vamos a llamarla v de t, sería menos seno t o seno Un t. accidente, güey. ¿Cómo? Listo. Entonces, la velocidad es esa. Sin hacer la cuenta, intuitivamente, creo que debería ser más o menos claro que la rapidez debería ser constante. Si uno piensa en t, en el tiempo t, ya no como tiempo, sino como el ángulo central. Sí, entonces yo me estoy moviendo de forma constante sobre ese ángulo central. Y eso se debería haber reflejado acá en el círculo como un movimiento de velocidad constante. Y eso va a ser confirmado cuando hagamos la cuenta. Entonces, si esto es la velocidad, la rapidez el libro la llama S de t, pero mejor llamémosla nosotros R de t. Entonces, la rapidez, ¿quién será? Recuerden, la rapidez, veamos la definición, es simplemente la longitud, norma o módulo de la velocidad. En este caso, ¿cuánto sería? Sería 1. 1, muy bien. Sería eso al cuadrado, que es seno cuadrado, más eso al cuadrado, que es coseno al cuadrado, y eso es 1. Muy bien. Falta entonces lo que da un poquito más de trabajo y es la recta tangente. Entonces la recta tangente, a ver, hagamos un dibujito acá. Sí, es algo más o menos así lo que se busca. ¿Esa cómo la encontraría? ¿Cómo la encontramos? Ya tenemos un dato importante y es que el vector velocidad es tangente a la trayectoria. El vector velocidad lo tenemos acá.
menos seno de t más coseno de t. Entonces, ¿cuál podría ser una posible ecuación para la recta tangente? Y quiero que la presenten, o quiero que la presentemos como curva, o sea, dependiendo de un parámetro t. De nuevo, para dar una recta, yo necesito un punto de la recta y una dirección. Punto de la recta, tengo uno, que es sigma de t0. Y dirección, tengo la dirección, que es la dirección de la velocidad, porque la velocidad, al ser tangente a la curva, pues está sobre la recta tangente. ¿Cierto? El vector velocidad estará por acá, o por acá, o por acá. Pero está sobre la recta. ¿Quién sería entonces? El producto punto de esos dos. No. A ver, piensen que la velocidad está por acá. Bueno, aquí me están preguntando por la velocidad y la rapidez en T0. Sí, esta es la velocidad y la rapidez en general. Yo simplemente particularizo a T0 y listo. Entonces piensen que el vector velocidad v es algo así, en el punto T0. Así que este vector de acá es este de acá. Para encontrar la recta roja, un punto sobre la recta roja, ¿qué propiedad tiene? Tiene que es el punto sigma de T0 más un pedacito de la dirección. Así como está acá. Lo mismo que hicimos ahorita. ¿Estamos claros entonces por qué la tangente es esta o no? Bueno, lo podemos dejar así. No importa. ¿Se entendió o no? ¿Por qué la tangente es esa? Profe, no, la verdad yo no entendí. Ok. Acá. ¿Este ejemplo se entendió o no? Sí, Listo. Entonces, si me dan un punto, que era este de acá, vamos a cambiar el color del apuntador. Si me dan un punto, ese azul, y una dirección, entonces yo puedo armar toda la recta. ¿Cierto? ¿Cómo? Pues, digamos, un punto por acá, que mida el doble que ese vector posición, que ese vector dirección, perdón, sería el punto inicial más dos veces el vector dirección, o sea, dos veces b. Un punto por acá que mida la mitad que la dirección sería el punto inicial más la mitad de b, etcétera. Entonces, en general, cualquier punto sobre la recta viene dado por el vector o el punto inicial, que es b0, sigma 0, más t por la dirección. Entonces, cuando t es positivo y va creciendo, el punto se va alejando por acá. Cuando t es negativo, el punto viene por acá. O la recta va para allá, digamos. Si la cosa es que esta de acá es la ecuación de la recta, que pasa por B0
y tiene vector dirección v. v0 más t por v. Ahora, en nuestro ejemplo, la recta roja pasa por sigma de t0 y tiene vector dirección la velocidad, porque ya vimos que la velocidad es tangente a la curva. O sea, está por acá o por acá, no importa en qué dirección, en qué sentido, perdón, pero está sobre la recta roja. O sea, esta velocidad se usa como vector dirección. Por tanto, la recta tangente es el punto sobre la curva, que es sigma de t0, más t veces la dirección. O sea, t por v de t0. Y acá simplemente reemplazo lo que ya sé. Pero esto acá es esencialmente por la explicación de ahorita, del ejemplo de más arriba. Punto sobre la recta, vector dirección. Ok, pero ya ahora sí. Gracias. Listo. Ok, entonces, esto porque está entrecomillado, la observación, por lo siguiente. Dice, el vector velocidad es tangente a la trayectoria y está entre comillas. El problema es el siguiente. En caso de que ese vector velocidad fuera cero, o sea, el vector cero, ese pedazo no aparece. Entonces la recta tangente se reduce a un punto. Quiere decir, en el caso en el que el vector velocidad es cero, no es que no exista, sino que sea cero, ¿cierto? Es el vector 0, 0, 0, pues t por 0, 0, 0 sigue siendo t 0, 0, 0, entonces es como si no apareciera. En ese caso no hay recta tangente bien definida. Porque uno no puede armar una recta con dirección cero. Si la dirección tiene que ser un vector no nulo, no puede ser un vector cero. Entonces, por eso está entrecomillado esto, porque esto es verdad. Entonces, ahora sí quitamos las comillas. Siempre que la velocidad no sea cero. ¿Se entendió esa parte o no? Si no está claro, pregunten. Sí, simplemente es como, pues lo entiendo yo como si el punto no se moviera. Entonces, si no hay movimiento, por ende no hay curva. Ajá, sí, puedes pensarlo así. Ok. Sí, sí, entonces, sí, listo. Entonces, si uno encuentra que el vector velocidad es el vector nulo, entonces no hay recta tangente. Si no es el vector nulo, sí hay recta tangente y se encuentra con este truco. ¿Qué vamos a escribir ahora? La definición. Que sea una curva o trayectoria derivable o diferenciable si el vector velocidad en un punto t no es el vector nulo, definimos la tangente o la recta tangente
a sigma en el punto T como pongamos, bueno, usemos la del libro, el libro creo que usa ahí. Entonces esto va a ser una recta que pasa por el punto en cuestión. Si estamos en el tiempo t, fíjense, estamos en el tiempo t. Entonces el punto de la curva en el tiempo t es sigma de t. Ya veo cuál es el problema. Ese t no es apropiado. Cambiemos a alfa. Sí, porque no es el mismo t. Más alfa por la dirección. La dirección es b de t. De nuevo, me dan un punto en la gráfica, digamos el punto en el tiempo t. Me preguntan cuál es la recta tangente a la gráfica o a la trayectoria en ese punto. Pues esa recta tangente es la recta tangente que tiene, o la recta que tiene, vector dirección b de t y pasa por sigma de t. ¿Esa recta cómo es? Pues es así, es el conjunto de puntos que son de la forma el punto por donde pasa más un múltiplo de la dirección. Esta alfa de aquí es una variable muerta, muda, perdón. Puede ser alfa o puede ser beta, o puede ser x, o puede ser r, o puede ser lo que yo quiera. No t, el t no se puede, como yo lo tenía al principio, porque se van a confundir. No son los mismos t's, ¿sí? T ya lo usé. Listo. Entonces esta es la definición de recta tangente, que es exactamente lo que hacíamos antes, fíjense. Es el punto por donde paso más los múltiplos del vector dirección. Punto por donde paso más los múltiplos del vector dirección. Si quieren ser fieles a la notación anterior, pues simplemente ponemos aquí T0, aquí T0, y acá, entonces, T, T, T0 y T0. Lo mismo que antes. Ahora sí no hay problema en usar T porque el punto en cuestión se está llamando T0, no T. Listo. Entonces, esa va a ser la definición de recta tangente, que no fue sacada de la nada, porque de hecho, en el ejemplo anterior, vimos una deducción de por qué tiene que ser así. Listo. ¿Pregunta sobre la definición o está clara? Claro, profe. Ok. Espérame un segundo. Listo. Entonces hagamos un ejemplo. Quiero buscar el número del ejemplo en el libro porque ese ejemplo es bastante interesante, es chévere. Es el ejemplo 5, ya lo encontré. El ejemplo 5 por si quieren dar una mirada más tarde. El ejemplo es el 5 del libro. Listo. Entonces la ecuación es así. O la función es así. Entonces la sigma va, digamos, de R a R3. Y la regla va a ser coseno, seno
y el tiempo, digamos. Ok, intentemos hacer un dibujo de eso en R3 a ver qué es lo que está pasando. Sí, digamos, si no fuera de R3 de RR3, sino de RR2, si no tuviera la última coordenada, pues es un círculo. ¿Qué pasa ahora cuando le pego otra coordenada y la convierto en T? Entonces hagamos el espacio. X y Y. Y aquí Z. Listo. Pensemos en lo siguiente. La tercera coordenada, que es la coordenada de Z, me está dando la altura del punto. ¿Sí? Si yo pienso en el plano XY como una mesa, digamos, y en esto de acá como la altura, ya sea positiva o negativa. Entonces el punto T, la tercera coordenada, que es el tiempo, me está dando la altura. Entonces, ¿qué me está diciendo? Me está diciendo esta expresión de acá, me está diciendo lo siguiente. A la altura T, usted está parado, perdón, en el punto coseno de T, coma seno de T del círculo unitario en esa altura. Repito, para cada T, lo que va a pasar es que este punto corresponde a un punto que está a altura T, porque es la tercera coordenada, y está sobre el círculo unitario, solo que ahora de altura T. O sea, es el círculo unitario original del plano XY, solo que movido T unidades hacia arriba. Y eso ocurre en cada altura. Si en cada altura el punto está sobre un círculo. O sea que esos puntos de acá están contenidos en el cilindro, en un cilindro, digamos. Un cilindro infinito así, que es como muchas copias del círculo unitario, ¿cierto? El círculo unitario uno lo agarra y lo mueve hacia arriba y hacia abajo paralelamente, sin salirse del eje Z. Eso me da un cilindro. Ese cilindro contiene a todo el mundo en la gráfica coseno T, coma seno T, coma T. Ahora, si uno quiere hacer la gráfica medio bien, si uno piensa un poco, lo que va a pasar es que yo me voy a estar moviendo sobre el cilindro en forma de elipse, así. Bueno, eso es medio feo, pero es así. Si me muevo sobre el cilindro en forma de elipse. Entonces, esa va a ser la gráfica. Bueno, ese es el esbozo, un feo esbozo de la gráfica. De nuevo, esto es gráfica en el sentido coloquial. Gráfica en el sentido matemático sería un conjunto de R4. No podemos hacerlo. Pero esta es la gráfica en el sentido coloquial que ayuda mucho visualmente. ¿Se entendió entonces o no? Listo, entonces encontremos la velocidad, la rapidez y la recta tangente en cierto punto T0.
Entonces la velocidad es sencilla. ¿Cuál sería la velocidad? Menos seno de t coseno de t y 1. Exactamente. La rapidez sería... ¿quién? Raíz de 2. Exactamente. Sería la raíz cuadrada de esto al cuadrado, más esto al cuadrado, más esto al cuadrado. Eso es 1 más 1, o sea, 2. Entonces, raíz de 2, muy bien. Antes de seguir, observen que en este caso está pasando un fenómeno, ocurriendo un fenómeno que también pasaba antes en el ejemplo del círculo. Y es que la velocidad no es constante, porque la velocidad es un vector que está variando. Antes era menos seno de t por coseno de t, ahora es menos seno de, perdón, menos seno de t, seno de t, ahora es menos seno de t, seno de t, 1. Esos no son vectores constantes, varían en el tiempo. Sin embargo, la rapidez de la partícula no varía. Antes daba siempre 1, ahora da siempre raíz de 2. Ok. Finalmente, la tangente. Entonces, le dimos el nombre de I. Entonces, la tangente en el tiempo t va a ser ¿quién? La recta tangente en el tiempo t, ¿quién va a ser? Coseno de t, coma seno de t, coma t por, perdón, más t de la velocidad. Bueno, dictar todo eso. Sí, es que, a ver, tal vez es un poco confuso el uso de las t's. Entonces, miren, yo estoy parado en el tiempo t0. Entonces, vamos a apuntarlo por acá. El tiempo t0. Entonces, el tiempo t0 corresponde a un punto en el espacio que es sigma de t0. Y me preguntan por la recta tangente a la gráfica ahí. ¿Sí? Una recta viene dada, es una ecuación que viene dada por un punto y una dirección. En otras palabras, es una función que depende de un punto y una dirección. Entonces, la recta que yo voy a poner acá va a ser una función, ¿sí? Que depende del punto y la dirección. Entonces, esa recta me agarra un punto t que nada tiene que ver con ese t0. Si quieren, pongamos un alfa para que no nos confundamos. Y me devuelve ¿quién? Les pregunto. El punto más lambda de la velocidad. Exacto. Entonces, el punto es sigma de t0. O sea, coseno t0, seno t0, t0, más lambda por el vector velocidad, menos seno t0, coseno de t0, 1. ¿Sí? Entonces, no confundir este lambda con el tiempo inicial. Nada tienen que ver. Son independientes, ¿cierto? También podríamos hacer lo que yo hice ahorita, que es poner no lambda, sino t.
Ambas líneas, esta y esta, corresponden a la misma recta. Es la recta que pasa por el punto este de acá y tiene dirección esta de acá. ¿Sí? De nuevo, el lambda de arriba y el t de abajo son variables mudas. El nombre de ellas no importa. Ok. ¿Está claro entonces cómo se encuentra la recta? Y está claro que no hay relación entre el punto, el tiempo en cuestión, el t0, y el parámetro de la recta. Sí, profe. Listo, no se confundan con eso. ¿Sí? Ok, entonces hagamos ahora de rapidez en los últimos 5 minutos un ejemplo en donde no hay recta tangente. Ese también está en el libro. Y a ver, quiero buscar el número es... Bueno, está mucho más adelante. Está más adelante y en realidad no está numerado como ejemplo, es solamente como un comentario. Pero no importa, hagámoslo nosotros como ejemplo. Bueno, para los interesados está en la página 205. Entonces, el sigma va a ser la siguiente función, va a tener dominio 0, 2pi. Me va a devolver un elemento del plano, o un vector del plano. Y la regla es que sigma de t sea coseno a la 3 de t, coma seno a la 3 de t. Ok. Entonces, la gráfica es medio complicada de hacer. Se pueden ayudar de algún programa como Wolfram o lo que sea para hacer la gráfica. Pero la gráfica va a resultar teniendo unos picos por acá. Algo así es la gráfica. Entonces va a haber puntos problemáticos por acá. Eso corresponde al hecho de que esta función de acá, a pesar de que es una función muy bonita, ¿cierto? Es trigonométrica, entonces es diferenciable, ¿cierto? Y uno podría asociar siempre vector velocidad en cualquier punto. Entonces, a pesar de eso, resulta que la derivada se va a anular en varios puntos. Observe que sigma prima de t es, entonces el primero es 3 coseno cuadrado de t por menos seno de t, y el segundo es 3 seno cuadrado de t por coseno de t. Esto de acá se anula en un montón de puntos. Se anula, por ejemplo, en t igual 0, se anula en t igual pi medios, por ejemplo, se anula en pi, etcétera. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Listo. Sí, porque aquí lo que pasa es que tanto en el primero como en el segundo pedazo hay seno y coseno.
Por eso es que se anulan. Mientras que antes, en los ejemplos anteriores, había o seno o coseno. Por tanto, no se anulaban los dos al tiempo. Entonces, como hay puntos en donde se anula, no va a haber tangente. ¿Sí? Eso corresponde al hecho de que la gráfica sea así, con puntas acá. Yo simplemente quería ilustrarles un ejemplo en el que el hecho de que la gráfica sea con puntas se corresponde con el hecho de que la derivada se anula varias veces y no va a haber tangente. Entonces es lo mismo tener puntas que tener derivada cero. ¿Sí? Listo. Bueno, quería hablar también de longitud de arco, pero no dio tiempo. Entonces continuamos con longitud de arco pasado mañana. Bien, otra cosa. Ya estuve viendo las salas que tiene el departamento y hay salas mañana y pasado a cualquier hora. O sea, para hacer una clase extra. ¿Qué tal, por ejemplo, mañana a las 2? Por mi parte no, porque tengo clases, todo, pues no me da, tengo clases. Profe, por mi parte tampoco, también tengo clases. Ok. Bueno, entonces, bueno, Y yo tengo dos preguntas. Uno, ¿y si la hacemos más fácil el lunes? Que normalmente pues el lunes no hay como clases, o al menos no en las tardes. sí, pero no sé si el lunes haya, bueno, sí, a ver, sí es verdad que no hay, o sea, la verdad yo no sé muy bien, pero sí es verdad que no hay clases, muchas clases los lunes, entonces el lunes debería haber alguna sala vacía, pero no me consta. O sea, no revisé la verdad si había los lunes. Entonces, bueno, puedo revisar si hay el lunes y les digo el viernes. Va. Y otra pregunta, ¿por qué estamos adelantando una clase? Porque quiero eh, cubrir, quiero llegar por lo menos al tema de integración. O sea, quiero cubrir por lo menos máximos y mínimos antes del examen. Y creo que no vamos a alcanzar. Ah, ok, ok. ¿Me recuerda por favor para cuándo quedó el examen más o menos? 15 de septiembre, si no estoy mal. Eh, dimos fecha. Creo que habíamos dicho que una semana después de hablar de integrales, ¿o no? Era como estimado según el tema. Sí. Ah, ok. Sí, no se preocupen por la fecha porque una semana antes se va a cerrar el tema, digamos. Ok, bueno, recuerden, entonces nos quedan que como 2 meses, no, como 7 semanas de clase todavía. Ok, es tiempo suficiente. Listo, entonces nos vemos el viernes, hablamos el viernes. El viernes vamos a hablar sobre longitud de arco y ya vamos a entrar a campos vectoriales. Campos vectoriales es un poco aburrido, pero enseguida después de eso sí siguen máximos y mínimos, que sí es chévere, sí es divertido. Listo, entonces nos vemos el viernes. Listo, profe, Listo, gracias. profe, mil gracias. Ok, con gusto. Nos vemos. Chao.